Y justamente me adelantaba un encuentro que había justo terminado el viernes de la Red Patagónica de Defensorías del Pueblo a propósito de esta temática tan delicada. Analía, un gusto saludarte, ¿cómo andás? Hola Daniel, ¿qué tal? Un gusto saludarte también a vos y a la audiencia de la radio. Bueno, en principio, ¿qué valor que tiene esto, no? Por ahí una Defensoría del Pueblo tiene obviamente un peso determinado, pero ya cuando la unión de todas, y entiendo que para eso hay predisposición, hace que el reclamo o cualquier acción que se inicie tenga otro peso, ¿no? Efectivamente, las Defensorías del Pueblo, tanto municipales como provinciales, estamos asociadas a la asociación que es ABDRA, Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Sin embargo, nosotras desde el mes de octubre del año pasado, todas las Defensorías del Pueblo de la zona sur, de la Patagonia, nos estamos reuniendo en el marco de ABDRA, pero con nuestras temáticas particulares. Somos dos defensorías de provincias, Río Negro y Chubut, y en Río Negro somos 3 defensorías municipales. Entendimos que los temas que nos convocan son los que, como decías, nos van a dar más fuerza en la medida en que podamos reunirnos. La situación con relación específicamente a la tarifa de gas es muy preocupante y venimos siguiendo todas las alternativas de las medidas que se dan a través de la Secretaría de Energía de Nación para poner en conocimiento de las autoridades a través de lo que la comunidad nos trae como reclamos, como consultas, lo que va a suceder si las medidas se pusieran en práctica. Y esto viene de hace unos meses en función de una convocatoria de, no la Secretaría de Energía, sino de Enargas, a una audiencia pública para la readecuación de tarifas. En un esquema que nosotros el año pasado trabajamos muchísimo la segmentación de tarifas, entonces es un esquema que se viene dando, pero este cambio de gobierno generó un cambio muy radical en cuanto a la visión de cuál tiene que ser la presencia del Estado y los subsidios que deben aportarse, ¿no? Entonces, cambió el esquema en el sentido de hablar de una canasta energética, en la cual no hubo a lo largo de las audiencias públicas claridad en cómo se iba a implementar, y está vinculado con los ingresos, sobre todo los ingresos que hay en los hogares, para poder determinar que si no pueden pagar ese grupo familiar, que sea el Estado el que cubra, pero en una parte muy mínima. Nosotros hemos visto en estas audiencias públicas que nos hemos presentado, no solo defensores del pueblo del país, sino también otras autoridades como concejales, como diputados, que lamentablemente no nos han escuchado en lo que nosotros les estábamos explicando, ¿no? En las vísperas de Semana Santa, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía dicta la resolución 40-2024, donde nos pone en un esquema y la verdad es que nos perjudica muchísimo, sobre todo a las zonas patagónicas, porque no se tiene en cuenta que la utilización que nosotros hacemos del servicio, por supuesto por las bajas temperaturas, en invierno que son extremas, la baja densidad de población, producto justamente de cómo es nuestra geografía, hace que no se pueda contemplar de la misma manera que el uso del servicio en otras regiones. Y todo esto entendemos que no está siendo contemplado. Hay muchísima, pero muchísima normativa. De hecho, se dictaron 2 resoluciones más, la 112 del 2024 y la 122 del 2024, todo esto siempre hablando del gas, que hace que los equipos de las Defensorías del Pueblo, nuestros equipos jurídicos, nos pongamos a estudiar con detalle. Mirá, Daniel, nos preocupa muchísimo que no hay claridad para el usuario en la conformación de la boleta, y eso es grave porque viola el principio constitucional del artículo 42. Los usuarios y consumidores tenemos que tener una claridad muy precisa sobre cómo está compuesta la factura, y estamos viendo que esto no está sucediendo.
Por eso nos reunimos y fijamos estrategias. Nosotros, como Defensorías del Pueblo, siempre creemos que es el diálogo, que es la gestión, que es sentarnos con las autoridades, el camino adecuado para que se reviertan medidas de gobierno que dañan las economías de las familias, pero no vamos a agotar las instancias de diálogo sin igualmente tener en cuenta que, como nosotros dijimos en el comunicado, en las que nos pusimos de acuerdo todas las defensorías, eventualmente hacer un planteo que sea, en todo caso, judicial, ¿no? Porque el Estado no se puede retirar, tiene que poner en el centro a los usuarios a la hora de tomar las decisiones, y no la recomposición de los ingresos de las empresas prestadoras. Hay un aspecto, esto te quería preguntar por la parte jurídica, ¿no? Si contemplaban hacer acciones, y por lo que me decís, es una posibilidad primero agotando o luego de agotar la instancia de diálogo. Pero hay un concepto básico: que el Estado es uno, ¿no? Y más allá de los cambios de gobierno. Y también por esto quiero referirme a que las medidas deben, no sé cuál es tu mirada sobre esto, pero incluir el criterio de escalonamiento, ¿no? Digamos, supongamos que podemos discutir si corresponde o no corresponde cualquier medida que modifique la vida de las personas, por ejemplo, en un servicio como este. Bueno, contemplar la posibilidad de que esto sea de forma paulatina. Lo que estamos viendo es que los aumentos drásticos se dan de un día para el otro. Exactamente, tal como vos lo decís, ya que además de ser un principio constitucional, en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia fijó ese criterio a través del fallo CEPIS. El fallo CEPIS es una ONG que defiende los derechos de los consumidores, y en ese momento también se discutía la tarifa del gas, y las decisiones se habían tomado sin la audiencia previa, que, como te decía, en este caso sí se fueron dando las audiencias, que sabemos que no tienen carácter vinculante, pero que los informes en cuanto a la decisión que se tomen tienen que tener las motivaciones por las cuales no se atienden, ¿no? Y así como lo decís, las tarifas tienen que ser graduales, tienen que ser razonables, tienen que ser tarifas justas, y que justamente no se vean en forma separada, ¿no? Es verdad, el Estado es uno. Si nosotros le sumamos la quita de subsidio en el transporte público, simultáneamente la quita de los otros subsidios, lo que le va a pasar a ese grupo familiar es que se le va a ir prácticamente todo el sueldo en pagar servicios, y esto claramente no tiene relación con la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de cada familia, ¿no? Ese es el aspecto en cuanto a lo familiar, pero también vamos a ver que va a tener perjuicio en los pequeños comercios, en las micropymes. Nosotros hablamos también de los clubes barriales, ¿no? Con lo cual, claramente no solo que no se está respetando el principio fijado por la Corte Suprema, sino que además, como te digo, no hay una información clara en la composición de la factura para poder entender. Se aplica un criterio nuevo, que es utilizar el precio del dólar. Y otro tema que también es importante, y nosotros lo hemos remarcado, es que en el marco del marco normativo de la concesión de los servicios públicos, que se dio allá por los años 90, también le daba a la zona patagónica, por la cercanía a los yacimientos, una especial atención, ¿no? Los recursos están en nuestra zona. Entonces, todas estas cuestiones particulares de nuestras provincias, de nuestras regiones, no están siendo atendidas en esta normativa, ¿no? Y todo se va sumando a que no hay gradualidad, que no se trata de una tarifa justa, se nota que no hay un estudio y que no hay un conocimiento profundo de nuestras comunidades,
Y bueno, esa es toda la realidad en cuanto a lo que es tarifa de gas y a la proximidad de la época invernal, lo que nosotros le estamos remarcando a las autoridades, estamos exhortando a que tengan en cuenta y bueno, eventualmente tenemos una situación que tenemos que evaluar bien jurídicamente porque no queremos pasar por una resolución judicial que nos diga que no tenemos legitimación de las defensorías del pueblo, ¿no? La Constitución Nacional habla que quien tiene la legitimación para iniciar acciones judiciales es el defensor del pueblo nacional. Bueno, digámoslo, yo lo vengo diciendo en cada una de las instancias en las que participo, que hace más de 15 años que el Congreso Nacional no elige a un defensor del pueblo nacional que vendría a resolver más rápidamente, aunque nosotros no queremos llevar a una instancia judicial las medidas de gobierno, porque también hemos hecho propuestas. Nosotros entendemos que claramente el ritmo de la inflación hace que no podamos mirar para otro lado y decir, bueno, sí, va aumentando, pero no aumentan los sueldos a ese ritmo y tampoco puede ser ese el argumento, ¿no? Tienen que haber medidas de fondo mucho más profundas, analizar en todo caso cómo es el esquema de servicios públicos. Las empresas desde los años 90 están dando los servicios, la verdad es que en cada audiencia pública dicen que para ellos no tienen rendimiento, no tienen ganancias, nunca se ha ido ninguna, siguen estando, entonces el centro es el usuario y necesitamos información clara, precisa y bueno, si no tendrá que ser requerida judicialmente, pero tenemos nosotros propuestas para que haya un esquema donde está bien, no esté centralizado en el subsidio, pero que no quede nadie atrás. Argentina tiene compromisos internacionales, hay informes de ONU en la que nos pide que las medidas en las crisis económicas no pueden ser regresivas ni dejar a la gente en una situación de vulnerabilidad, sobre todo con los índices que estamos manejando hoy, ¿no? Entonces las defensorías del pueblo, que somos instituciones protectoras de los derechos humanos, vamos a estar acompañando a la comunidad, por supuesto, recibiendo los reclamos y demostrando empíricamente que lo que estamos diciendo es la realidad de la gente. Analía, te agradecemos mucho por el tiempo y vamos a seguir de cerca el trabajo que hagan desde la Red Patagónica de Defensorías del Pueblo. Muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes por el interés y estamos siempre a disposición para darles toda la información que la comunidad necesite para defender sus derechos. Un abrazo. Gran abrazo.